Eh, como una forma de ampliar las explicaciones relacionadas a cómo utilizar otros recursos para la generación de gráficos, les había estado mencionando que Excel nos puede facilitar mucho en el proceso de generación de gráficos. Pues bien, veamos cómo podríamos hacer para exportar los datos desde EpiInfo a Excel, para poder hacer, digamos, una gráfica de distribución de frecuencia de casos por semana epidemiológica. Una alternativa es hacer lo siguiente: solicitar al programa generar un análisis de frecuencia para la variable semana epidemiológica y damos a OK. Con ello lo que tendríamos es una tabla donde nos identifica para cada semana epidemiológica la frecuencia de casos registrados. Esto sería el primer paso. El segundo paso sería abrir el programa Excel. Una vez abierto el programa Excel, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es dirigirnos a la tabla de frecuencia, seleccionar sus contenidos y simplemente haciendo control C para copiar, nos dirigiremos nuevamente a Excel y daremos control V para pegar la información. En este caso ya tendríamos pegado acá lo relacionado a la semana epidemiológica y a la frecuencia de casos ocurridos en cada una de estas semanas epidemiológicas. Ahora a continuación lo que tendríamos que hacer es generar un gráfico para analizar esta distribución de frecuencia de casos por semana epidemiológica. Una vez acá, lo que podemos hacer es seleccionar las dos primeras columnas de datos de información relacionadas a semanas epidemiológicas y la frecuencia de casos ocurridos, y una vez seleccionados pues damos a la opción gráfico. Podemos en primer lugar decirle que nos interesa generar un gráfico de tipo lineal, de líneas. Damos opción a siguientes, nos vamos a la opción de series, quitamos una de las series, podemos poner en la opción de nombre para semanas epidemiológicas frecuencia los valores que nos interesa registrar relacionados a casos, y los rótulos de los ejes del eje a identificar en el eje de las X se refiere a las semanas epidemiológicas. Damos en siguiente. Pues aquí tenemos la riqueza de Excel que nos permite, digamos, generar una gran cantidad de opciones. Pues bien, título podemos modificarlo, sería gráfico 1, distribución de casos por semana epidemiológica. Les decimos, por ejemplo, que no nos interesan las líneas de división. La leyenda queremos que esté abajo, o no nos interesa tener la leyenda. Rótulos de datos, en algún momento puede interesar tener los rótulos de datos o no. Damos siguiente y le decimos que lo queremos en una hoja nueva de tipo será casos gráfico, casos semana epidemiológica. Vamos a finalizar y tenemos el gráfico. Lo interesante de Excel, como digo, es la facilidad que da para editar la información dentro del mismo, tanto las opciones de letra, tamaño de letra, su tamaño, la disposición en el espacio, entre otras. Otra función interesante es que una vez que estamos acá también podemos volver a dar con clic derecho, ver otras opciones de gráficos que nos puedan interesar, por ejemplo, y ver
cuál de ellas nos permite hacer una mayor o más fácil interpretación de los mismos. Veamos, por ejemplo, qué pasaría si lo hubiéramos hecho de forma de gráfico de área. Pues nos identifica con azul la zona que está, que, digamos que nos identifica la cantidad de casos reportados para cada una de las semanas. Igualmente, dando clic derecho, tipo de gráfico, podríamos visualizar, digamos, si hay algún otro tipo de gráfico que nos permita mejorar la interpretación de esta información, ateniéndonos, digamos, de que hay gráficos que son mucho más útiles y que se adecúan mucho mejor al tipo de información que estamos haciendo, que estamos tratando de analizar. En este caso, recordemos que son semanas epidemiológicas. Las semanas epidemiológicas contienen días que nosotros interpretamos como variables cuantitativas continuas. Lo ideal acá sería trabajar no con barras, sino con polígonos de frecuencia, o sea, con barras pero que no tengan estos espacios de división entre sí. Por tanto, podríamos terminar optando por, por el hecho de que la mejor representación en este caso podría ser, digamos, un gráfico, más bien un gráfico de tipo polígono de frecuencia, de área, perdón. Bueno, y ahora quedaría nada más para ustedes el ejercicio de analizar la información. ¿Cómo se analiza? Pues habría que recurrir a información de cómo interpretar un gráfico de distribución de casos por semanas epidemiológicas, que es un tipo, digamos, de material de discusión que excede a los objetivos de este tutorial. Pues bien, hasta aquí lo relacionado a la utilización del programa Excel para la generación de gráficos de apoyo a la resolución del ejercicio número 2.